Eso tiene que ver es con los cositos. Con los cositos, sí. No con el de la el papá y no con el de la mamá. Y se presenta en mujeres de piel más bien no clara, un poquito. Realmente, si es trigueña, bueno, las estadísticas actuales han cambiado mucho, principalmente por lo que son los procesos de fertilidad asistida. En los procesos de fertilidad asistida se implantan dos óvulos fecundados con el fin de que por lo menos uno sea viable. Pero en ocasiones ocurre que los dos son viables. Entonces, la fertilidad asistida, en muchos de los casos, termina en una gestación gemelar. Entonces, por eso las estadísticas han cambiado. Dice que representa en uno de cada 100 embarazos. Y lo que les decía, se ha aumentado la frecuencia debido a las técnicas de fertilidad asistida. En Bélgica es donde hay más embarazos gemelares en el mundo, donde aparece uno de cada 86. En Japón y en China son digamos, las tasas más bajitas, que es uno de 150 en Japón y uno de 300 en China. Aunque en China hay una cosa ahí que puede estar interviniendo con el dato, y es que como hasta hace unos años tener más de 2 hijos era un delito. Entonces se dice que muchas mujeres que tenían mellizos o gemelos, para evitar que las castigaran, botaban el otro. O lo mataban, o lo desaparecían, Entonces por eso se dice que posiblemente ese dato de China no sea tan real, sino que está influenciado por factores políticos también, que era la política del hijo único para tratar de controlar la población hasta hace algunos años. Eso ha ido cambiando porque ya las chinas no quieren tener chinos. Ya eso se liberó, pero sin embargo la tasa de natalidad la fertilidad sigue siendo muy bajita en general en todos los países del mundo, con excepción de los países africanos, donde la tasa de natalidad es muy alta, pues todavía sigue siendo muy alta. Son países que siguen creciendo mucho. Para el caso de nuestro país, ustedes saben que la tasa de la fertilidad pues ha disminuido muchísimo. Adicional a las migraciones más hacia la inmigración que hacia la inmigración. Entonces eso ha hecho que nuestra población empiece a disminuir por ejemplo. Bueno, por eso es otro. Entonces la gestación gemelar la definimos como el desarrollo simultáneo en el útero de dos o más fetos. Esos dos o más fetos se pueden generar a partir de la fecundación de un solo óvulo con una división posterior, que vamos a ver en qué momento y qué implicaciones tiene, o la maduración y fecundación de dos óvulos diferentes. Dependiendo del número de óvulos que se maduren y se fecunden, entonces van a ser gestaciones. Si es un solo óvulo, son gestaciones monocigóticas, gemelar monocigótico, y si son dos óvulos, serían gestaciones disigóticas. Por ahora tenemos con las monocigóticas. Entonces tenemos la fecundación de un solo óvulo por un solo espermatozoide. Esa condición hace que siempre los embarazos monocigóticos sean del mismo sexo. Los disigóticos pueden ser del mismo sexo o de sexo diferente. Estos serían los gemelos, los otros son los que más llamamos los. Los monocigóticos entonces se presentan en un 30% de las gestaciones gemelares, el otro 70% serían los disigóticos. Y dependiendo del momento en que se hace la separación, la división de ese óvulo fecundado, pueden ocurrir estas cosas. Si es entre el día 1 y el día 5, vamos a tener la posibilidad de tener dos placentas, dos coriones y dos acosamiotas, ahorita lo vemos gráficamente que eso es cómo se comporta eso.
y eso genera mayor viabilidad, mayor posibilidad de que eso llegue a ser izquierda. Javi, o sea que los monociclóticos son los de los medios. No sé, ¿no? Y los otros, los, ¿cómo se llaman? Disigóticos. Solo mellizos. Pueden existir hombres y mujeres. Sí, No, siempre son son mellizos. Porque son fecundados por un solo espermatozoide. Cuando Y un solo espermatozoide implica, recuerden que el material genético del padre es el que define el sexo. Entonces definiría el sexo para los dos al mismo tiempo, para el mismo óvulo, al dividirse posterior a la fecundación, va a generar que los dos sean del mismo sexo, obligatoriamente. Si no, es una gestación disigótica. Javi, ¿qué es el corión? Eso es la capa que recubre la más cercana. Sigan, lo muestro gráficamente dónde está el corión, dónde está el saco amniótico, dónde está la placenta y cómo están ellos dentro de la base. Entonces tenemos una división en los primeros días posterior a la fecundación, entre el día 1 y el día 5, da una mayor viabilidad porque van a haber dos placentas, y al haber dos placentas hay más posibilidades de nutrientes y de gases, y mayor posibilidad de que a ese bebé le llegue, de que a ese feto le llegue, digamos, los nutrientes suficientes para crecer, para desarrollarse, y puede ser mucho más viable. Ahorita hablamos de los coriones y de la. Si la división se da entre los 4 y 8 días, posterior a la fecundación, se va a presentar una sola placenta y un solo corión. A pesar de que estén en bolsitas separadas, la capa externamente va a ser una sola, sería el corión. Y la placenta, pues, tiene que ser una placenta de mayor tamaño, más desarrollada, para poder, digamos, dar todos los nutrientes necesarios a los dos fetos. Si la división se hace entre el día 8 y el día 14 posterior a la fecundación, se va a generar una sola placenta, un solo corión y un solo saco amniótico. Eso implica menor viabilidad, riesgos mayores, aumentados. O sea, a medida que de los días aumenta el riesgo. Sí. Aumenta el riesgo. Entonces, podría Estos son los gemelos, los más idénticos son estos. Estos, digamos que van siendo más idénticos a medida que pasan los días. Y si pasa el día 14, posiblemente la división no sea completa. Y es cuando se genera el riesgo de tener gemelos unidos. Pero igual ya, si los gemelos ya no son viables, Sí, pues sí, son viables. Bueno, Lo que pasa es que depende por dónde estén unidos y qué comparten. Porque hay gemelos que no comparten órganos vitales, que pueden separar a más. Pero hay gemelos que comparten. pero se quedarían en una manita. No, no necesariamente. Pueden estar pegados de un ladito, de una nalga. Pueden estar pegados. Uno se queda en los brazos. Se queda en marido. Papi, lo más grave es cuando están pegados como por la columna. O por la cabeza. Por la cabeza. Porque comparten la circulación cefálica. Las que separaron fue la que murieron. Las dos murieron. Ya eran adultas, yo creo. Y las dos murieron. Sí, se murieron las dos. Mejor como ellos se casaron y Ay, la que se casó una. No, ella no quiere quitar la mano. Ay, bueno, chistoso. Ay, Ese señor. No, ese señor está dañado. pues se viene la noche. Ay, no, o sea, le pone audífonos y ya apaga la no, qué cosa. Bueno, no le metamos misterio a la cosa. Pero es mera ciencia curiosidad científica. Es por las dos.
es que pendejo. No, ese Entonces, me pone más extraño. entonces hablamos de los monocigóticos, ahora hablamos de los disigóticos. Catabea. Y es cuando se fecundan dos óvulos y al fecundarse dos óvulos por dos espermatozoides diferentes, ahí es donde se pueden generar que no sean del mismo sexo. Pueden ser del mismo sexo, pero también pueden ser de diferentes sexos. Entonces tenemos dos óvulos fecundados por dos espermatozoides y vamos a tener dos placentas, dos coriones y dos sacos amnióticos. Y eso constituye el 60% de todas las estaciones generales. Ah, o sea, eso es más, lo más común, es más común que lo Sí, más común los mellizos que los gemelos, claro que sí. 70-30. Pero ¿por qué dice gemelares, profe, si ahí son mellizos? Pero se agrupa pues como Porque siempre se refieren como Los dos organismos. Así se mellizos. Ah, Pero, o sea, que, pues, así en general, el barrio puedo tener gemelos. Sí, claro. Las 10 dos. que los mellizos tienen diámetro independiente. Ah, bueno, y hay otros ritmos que no cambian entre uno y otro, por ejemplo, es el mismo tamaño del útero, pues, es la misma alimentación materna. No, digo en la gestación, pues. Porque también para algunos cuando son tan igualitos no saben y golpean y pegan al mismo. ay, qué No, usted no sabe. Sí. Pues ya, eso pasa, se pega mucho a uno, luego no saben cuánto tiene. Le ponen con un marcador. Ah, en la frente. Al que salió primero le pone A. Al que salió primero le pone A. Y al que salió segundo. ¿Es mayor o sigue siendo como el mismo de los mellizos o uno de los más? No, muy diferente. No hay diferencia. Aunque la información ahorita vamos a ver que es muy corta, pero no se establecen diferencias en si son gemelos o no. Pero ahorita vemos algunas cositas pues, que realmente no son muchas las informaciones que alrededor de la gestación. Muy bien. Aproximadamente 2/3 de las estaciones gemelares espontáneas son disigóticas. Espontáneas, o sea, cuando no hay fertilidad. Son disigóticas, es lo que digamos ahora, 70-30 aproximadamente. De forma que se originan dos ovocitos fecundados. Y por definición, la gestación disigótica es bicorial, porque cada óvulo fecundado genera su propio corión, su propio saco amniótico y su propia placenta. Digamos que cuando llegan al útero, se implantan en lugares diferentes y generan cada una una estructura diferente, que son las dos placentas que se van a generar en esos casos. Entonces, por definición, esas gestaciones van a tener dos sacos amnióticos, dos coriones y dos placentas. En los otros tercios son monocigóticos, como decíamos ahora, generalmente referimos como los gemelos idénticos, donde hay un solo óvulo que se fecunda y posterior a la fecundación, como vemos entre el día 1 y el día 14, hay una división de ese óvulo fecundado. El momento exacto de esta división condiciona diferencias principalmente respecto al tipo de placentación, porque pueden haber dos placentas, dos placentas monocigóticos y también coriones distintos, que sería mucho mejor, más viable para el desarrollo de la gestación.
Entonces, gráficamente es así. Pues, aquí está el porcentaje de los embarazos generales en el mundo. Entonces tenemos en los embarazos gemelales, el 19% de ellos tienen 2 placentas, 2 coriones y 2 sacos amnióticos, que se dividieron en 100. Un 14% de los embarazos gemelares van a tener 2 placentas unidas en una, 2 coriones y 2 sacos amnióticos. Hasta ahí pueden llegar los embarazos disigóticos. Sea porque el adulto mayor. Perdón, los embarazos disigóticos no, los embarazos que tienen que ver, bueno, disigóticos, estamos hablando de, porque de ahí para adelante ya es exclusivamente de los monocigóticos, que van a tener 63% de ellos van a tener una sola placenta, un solo corión y 2 sacos amnióticos. El saco amniótico es el que está más pegadito del bebé, el más chiquito. El corión está por fuera del saco amniótico. Entonces, este se refiere, el corión está más afuera, el saco amniótico está más pequeñito, es el que está más cerquita del bebé y bueno, entonces el 63% de las gestaciones monocigóticas van a ser de una sola placenta, un solo corión y 2 amnióticos, 2 sacos amnióticos. No, los 2 primeros, la única forma en los mellizos son estos 2. Esos dos son de Esos 2 son estos. 58 y 42, ahí está el 100% de los 2. ¿Cuál sería la única diferencia? Que aquí las 2 placentas se implantaron tan cerquita, los bebés se implantaron tan cerquita, los óvulos fecundados llegaron a la misma parte de la matriz, del útero de la madre, y se implantaron tan cerquita que se fusionaron las 2 placentas. Esa es como la diferencia. Porque si lo El resto sigue siendo igual, 2 sacos amnióticos. Y esta de 2 placentas, 2 coriones y 2 sacos amnióticos también pueden ser gemelos, ¿no? Sí, los gemelos son Sí, gemelos. claro. Eso ahí va a depender más que todo es Pero como de los solamente el 19% de los espermatozoides. Porque ese es el que es menor que el Óvulos. Y ese genera menor. La diferencia está en los óvulos, los espermatozoides. Eso varía. Entre menos estructuras hayan, más riesgos se presentan. Porque Menos alimentar estructuras. 2 bebés con una sola placenta es una placenta muy productiva o muy grande. Donde hay 2 de todo. El tamaño, pues, no tiene razón. La mayor estructura. Entre menos estructura, más riesgo. Sí, pero eso es cuando se demoran A mucho menor para estructura. Entre menos estructura, más riesgo. órganos vitales. Y cuando se demoran mucho para separar, por encima de las 2 primeras semanas. Entonces, por eso estas 2 primeras, por eso los mellizos no aparecen acá. Porque siempre van a haber 2 placentas. Puede que estén unidas, pero siempre van a haber 2 placentas. Siempre van a haber 2 coriones y siempre van a haber 2 sacos amnióticos. Y en los 2 últimos casos, que es exclusivamente para los embarazos monocigóticos gemelares, tenemos una sola placenta, un solo corión, y este tuvo una división antes que esta, y eso le permitió tener 2 sacos amnióticos, mientras que aquí están en la misma bolsita, están dentro Aquí de hay la menos probabilidad que nazcan meses. En cambio, así. No, aquí no se van a presentar. Por ejemplo, en esta sí, La primera. En esta posiblemente. puede presentarse. Hasta ahí, claro. Los primeros. Diga, diga. La primera, todo está aparte, ¿cierto? Placenta, corión y saco amniótico. Ya sea la placenta, corión y saco amniótico. Hay 6 estructuras. Aquí, corión, saco amniótico.
corión saco amniótico, pero la placenta está unida, las dos placentas están unidas. Mejor dicho, como el huevito, busque la diferencia. Profe, porque dice Aquí. que están unidas. Sí, ya. lo que da para arriba tiene como las puntas y que lo separa. Se implantaron tres cerditas Que parece parece una. Pues sí, se unieron las dos placentas. En este caso, no es que esté unida, hay una sola. Y esa es la diferencia. Bueno, aquí hay otra diferencia, y es que hay un solo corión, hay dos sacos amnióticos. Las bolsitas que están más al interior son dos, pero la que envuelve el saco amniótico, que es el corión, es una sola. Aquí aparece, mire que esta rayita aquí está con dos bolsas, aquí hay una sola. Pero la llevan a poner en medio. Todos pueden ser gemelos, pero no todos mellizos. Los mellizos son Solo las dos primeras. Y en este caso tenemos una sola placenta, un solo corión, un solo saco amniótico. Pues aquí habían 6 estructuras, aquí no es sino 3. Perdón, sí ya lo dije. Pero Pero bueno, en esos dos primeros pueden ser gemelos también, ¿no? Porque están en diferentes bolsas. Sí, Claro. pueden ser así Sí, en vea. diferentes bolsas. Ocurre en un 19% de los embarazos gemelos y este en un 14%. 5 días, claro. O sea, que puede ocurrir en los primeros 5 días. Pero es menos común. Lo más común es que se divida, Solo en creo que era entre el 8 y el 14. Lo más común es que esa división se dé entre el día 8 y el día 14. En 2 de cada 3 estaciones gemelas. Hasta ahí. Son 3 estructuras. En la primera hay 6 estructuras, en la que está totalmente aparte. En la segunda hay 5, porque hay una sola placenta unida. ¿Sí o no? 2, 4, 5. En la tercera figurita hay 1, 2, 3, 4 estructuras. Y en la última hay 3. 3, 4, 5 y 6 estructuras distintas. pero ahí dicen que pues siguen siendo dos también. Pero al estar unidas las de cuenta como uno. Esta la contamos como 1. Porque está unida. Ahí dice 2, 2, pero la de está unida. Entonces contémosla como 1 para diferenciarlo de este. O para diferenciarlo del de allá que tiene No, de todas maneras, no como los Más bien. no como los trenes no pagamos pereza. No, no es simplemente usted le dice, tiene un embarazo tal y tal, ya. gemelar. Ok, ya, usted. Es más como para. Como que ahí tiene dos placentados con el nido, ¿sabes? Saber. La ecografía como la cree por la. Pues yo sí, diferencia. Es yo como Cuando nace. Cuando nace. Cuando nazca. por los óvulos y los óvulos, porque son los óvulos. O sea, yo digo ahí en el pelo. Uno cómo sabe que son gemelos. Ah, no. Cuando nazca. Pues que por ecografía usted sí, como por los ojos de la mamá. Profe, ¿cómo así? Que le ponen algo y Yo pensé que era que se veían los dos óvulos mezclados aparte. Yo creo que en el momento de las ecografías no se logran ver, bueno, sí se logran ver los dos aquí. En este caso sí se logran ver los dos aquí, pues porque ellos miden incluso el volumen del líquido amniótico. Sí, ahí sí se podrían ver. Pero lo que no se podría ver es cuántos coriones hay. Yo creo que O sea, nada de pues. no, los Pues sí, pues Chacos tienen casi todos. no, este tiene 1, 1, y este tiene 2. Coriones. Coriones. Sacos dos. Y los sacos sí Uno se y dos. podrían ver, porque como se mide el líquido amniótico, pues sí se logra ver como tal, el volumen de ese. Como que ese líquido, los bebés que sale hace mucho tiempo. Bueno, Cuando ya bebés salen, esa agüita del líquido amniótico. Amnióticos, este sí, pero pero yo lo voto, no, por eso los tres dicen que no. Ah, cuando rompe. Bueno, igual no lo van a empezar. bueno, Exacto.
Otra forma de verlo sería este. Eso le parece a él. Allá decíamos mono y di, aquí decimos homo y hetero. Pero la dos óvulos fecundados por dos espermatozoides distintos, uno hincha del Envigado, el otro hincha de Nacional. Para distinguir No, pero el dos rojo personas. es del Medellín. Ah, este es del Medellín. Este es del Es Nacional. la raza roja. Este es del América, este es del Cali. No, es que Generan dos cigotos distintos. Y entonces. Así de los sangre los pueden marcar ahí, marcar cuando nazca. Ay, sí. Y la fecundación de un solo óvulo por un espermatozoide es millonario. Que va a generar un solo cigoto que posteriormente se va a dividir. Ahí supongo que sí está más fácil. O sea, prácticamente es que de un espermatozoide salen dos. Gemelos. Técnicamente todos son prestaciones similares. Pero son mellizos. Eso es como una. Como el nombre para agruparlos. Es el lenguaje vincular. Pero ya le doy. Gemelos mellizos. Todos son gemelos. Bueno, pues. Hasta ahí, claro. Muy bien. El promedio de duración es inversamente proporcional al número de fetos. ¿Cuánto dura un embarazo gemelar o de trillizos? Menos de lo que dura un embarazo de fetos. Sí. Entonces ahí es inversamente proporcional. Mayor número de fetos, menor duración de la gestación en promedio. Los monofetales duran en promedio 38 y 56 semanas, los gemelares 35, los trillizos 32 y los cuádruples 30. Y el peso promedio al nacer, primero ya no lo daríamos, que lo dejamos en 4.000, y son un peso promedio al nacer de 1.300. Son 1.300 para el caso de los gemelares, 1.660 para el caso de los trillizos o triples, y cuádruples, peso promedio son 1.300. 30 semanas, 1.300. En ese no hay una metodología. Ay, no pone mamá cuadro. Hay que hacerlo, pero muy difícil, nace demasiado chiquito. Es que renacer. Porque las, por ejemplo, Penton está hecho con estaciones de feto único. Ahorita le muestro alguna grafiquita que tiene información sobre el peso a nacer en los embarazos hasta aquí, hasta general. Pero de ahí para abajo nunca se le tanta información. Esos niños se les ha afectado el crecer la talla, así como los que Pero lo pueden recuperar. así, pero si es mujer, no la pegan, no lo Me sacó 4. En las gestaciones gemelares se presenta más común. En la de- Sí, la que se presenta con mayor frecuencia. Los abortos, la hiperemesis gravídica que decíamos la gestación. ¿Qué es eso? Embarazada, grávido, una Las embarazada. hiperemesis gravíricas que decíamos en clases anteriores para la gente que viene. Se presenta más en las gestaciones gemelares. ¿Pero qué significa? Gravídica de la gestación. Hiper mucha, emesis vómito. Mucho vómito en la gestación. Diga, útero grave. Que puede llegar a pasar las 22 semanas de gestación y que generalmente implica riesgos de deshidratación y de Pero no tiene O sea, mucho aumento. pero no tener que. Pues no tener síntomas de nada. Así. Sí, pero aquí hablamos específicamente de hiperemesis que ya tiene la condición patológica. Lo que hemos hablado es que lo fisiológicamente normal es que las mujeres tengan los
Pero ya cuando yo ve algo patológico es cuando hablamos de Sí, una- eso sí, pero dijeron que no le diera vómitos. Es más común en los que estaban Que no le diera. hipertensión gestacional, trastornos hemorrágicos y necesidad pues, de desarrollo. Y se presentan también de forma más frecuente los partos prematuros, la muerte fetal y la restricción de crecimiento fetal. Porque es malo que no le dé vómitos. Que no le den muchas a la mamá, Durante la- porque muchas madres no tienen unas concentraciones adecuadas de hormonas, que son las que más se han asociado con la sintomatología de los vómitos y las náuseas. Posiblemente puede ser que, porque hay mujeres que pasan muy saludables toda la gestación y el bebé nace bien, pero lo fisiológicamente normal es que a usted le den náuseas. Ok. Pero como le dije, es que eso solo le daba las venas que no querían. Es que a mí nunca me va. Eso sí le pasa a la mamá cuando la quieren. Que nunca le dio. Qué bonitos. Eso me está haciendo No, mi mamá vomitó a la noche. y me asusta. Ay, mi mamá me hablaba entonces. En la mía no. No me han ido al trabajo. Pues no vive en las mamás. Allá está ahí. No, pero hasta sí, aquí. por la segunda. Cata, que cómo le fue, que si vomitó mucho. ¿Sí? Cata, Nada, Vio. Que no vomitó. ni me Genial. mareé, ni me vomité, ni ninguno, nada, ninguna de las dos. Qué bueno. muchas gracias. Gracias por tu participación en el programa. ¿En tu estación cómo te A mí tampoco me dio. Yo le cuento el correo. No, la mamá. Ah, mi mamá. Que espere la llamo. No, espere que la llamo. No sé. Bien. Mi mamá vomitó. Pero o sea, vómito. Mi mamá siempre vomita como los primeros meses. Ya después ya. La duración es inversamente proporcional al número de efectos. Profe, Yo sabía que ella no había respondido, pero. Pero también tiene que ver el tema de que nada más que le sigue llegando el periodo de estatus. Eso no tiene, además de que debe ser algo hormonal, no. Ok. Profe, entonces el embarazo, entonces, ya somos- ¿hasta cuándo puede llegar la Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Del documento de clase de malnutrición te imprimimos la 11, la 12, 14, 15, 16, 19, 20, 26. Y del otro documento ya me vas a decir las páginas. Se borró. Se quitó. Entonces, habíamos hablado ahorita también del riesgo de bajo peso en estos pacientes, que era más común que tuvieran bajo peso al nacer o bajo peso para la edad gestacional, porque igual lo estamos comparando con gestaciones de efecto único. Hay disminución de la perfusión placentaria después de la semana 30 de gestación, o sea, la capacidad de circulación, de poder llevar los nutrientes a la circulación placentofetal, digamos que tiene alteración, puede tener alteraciones principalmente después de la semana 30, por la misma capacidad de la placenta para llevar, más cuando se trata de una sola placenta. ¿Cierto? Entonces, el hecho de tener gestaciones monocoriales tiene más riesgo de retraso en el crecimiento monocorial. La insuficiencia placentaria se da también por hipertensión asociada y es más frecuente entonces la discordancia de peso con una diferencia mayor al 20% y se considera severa cuando está mayor al 30%. Cuando el peso al nacer es
En uno de los bebés es mayor al 30% comparado con el otro. O mayor al 30%, hablamos de discordancia del tipo. ¿Cómo hacía? Profe, no entendí que- Sí, claro, es que mayor. No, eso significa retraso de crecimiento intrauterino. Sí. ¿Qué es lo que se da por falta de circulación y llevar los Entonces, nutrientes? tener menos placentas, tener una sola placenta, o tener un solo saco, Amniótico, sí. un solo corión, pues hay más riesgo de que se presente el retraso en el crecimiento intrauterino. Por otro lado, cuando los pacientes nacen, pues lógicamente, pues la han escuchado que siempre hay uno más grande que otro. Sí. Esas diferencias se consideran la discordancia de peso mayor cuando se da mayor al 20%. O sea, cuando uno está más Cuando grande, les en siempre que hay 20%. uno que es más aliviado. ¿Cuál es más liviano? El que nace primero. El que come más. Es el más grande. No, Ah, pero no sabe. porque como nace por cesárea, ¿cuál fue el primero? Que primero sacaron. No, profe, siempre hay uno mayor que uno no sea de peso. Siempre no le digo. No, porque no tiene nada que ver. Él no nació primero, lo nació primero. Pero eso lo han dicho Pero por Como todo. usted metió la mano ya. Es que ellos no nacen normal. Y los que nacen Que es por cesárea o saca. La mayoría nace por Ah, cesárea. primero, Sí, se han mi hecho prima tuvo los mamás hace cuánto. Por cuánto natural. Pero Y ella ya ha hecho ecografías. Y le no le programas cesárea. No, yo no sé, yo le voy a preguntar. A ver, seguramente no sabían que eran dos. Ay, pronto no. No, ya no me había contado, solo que me con decía que salud nace. no le deja como. Lo que se nacieron por parto natural, creo. Sí, profe, nace. Él le programa, pero si nace el que. Pero cuando nace el primero no le queda como el En espacio estos ahí. embarazos se presente insuficiencia por todos los nutrientes por hipertensión asociada pues, a ese periodo de la vida. Que cuando hablemos de preeclampsia hablaremos un poquito más de la hipertensión arterial relacionada con Te digo, profe, perdón, esa diferencia es entre los pesos de cada uno de los bebés. De los bebés. O sea, por ejemplo, que si uno toma la referencia del que más pesó Y hace una regla de 3. Si el que pesó más es el 100%, el otro, ¿cuánto le falta al otro? decía el 20 es una disminución. Y si es mayor a 30, uno pesó 2000 y otro pesó 1600. ¿Cuál es la diferencia? yo creo que la 40%. No, es mayor a 40, 30. es 20. La mitad. Si 2000 es el 100, ¿cuántos son 1600? Debe dar, Sí. debe dar 80. O sea, la diferencia sería del 20%. Hasta ahí, digamos que se considera discordancia de peso. Pero se considera una discordancia de peso severa cuando está mayor al 30%. Es decir, si ese paciente pesaba 2000 y el hermanito pesó menos de 1400. Y eso porque pasa, o sea, uno se alimenta más que el otro. Uno se alimenta más que el otro, ¿cierto? Hay una No le llegan los nutrientes. se puede dar que hay una formación diferente de las arterias y las venas que llegan a la circulación las intestinales. Y en otros casos podría darse también una diferencia de las pacientes. Cuando hay dos placentas, pues cuando tenemos la posibilidad de tener dos placentas como en el primer caso. Eso es menos común que pasa. Lo más común que pasa es que hay diferencias en cómo llegan los nutrientes o el tamaño de las arterias que tienen esa circulación petroplacental. Hay una que se desarrolló mejor y hay otra que tiene un desarrollo menor o normal. Igual en los pacientes de feto 1. El retraso en el crecimiento intrauterino se puede dar también por un mal desarrollo de esas arterias.
Sí, imagínate, imagínese el médico atendiendo el padre esperando que salga la placenta y lo que hay es otro, mucho riesgo de que haya mayor sufrimiento fetal, muerte. Estaba programado. Estaba programado, no se sabía que eran dos, que puede quedar mucho tiempo allá en el proceso de box. Ahorita vamos a ver que se sugiere aumentar algunas cosas. Como les digo, no hay mucha información, pero le vamos a poner un poquito más de proteína, le vamos a poner un poquito más de calorías, le vamos a poner eso es principalmente. Pero no hay mucha información al respecto del resto de nutrientes. En este no se ve nada. Así lo va a hacer. Yo se lo Ya te paso. faltan las cortinitas. Santiago, para ti. Entonces, la que tiene la línea punteada son los gemelos, los embarazos gemelares. Y la que tiene las líneas continuas, la que no se ve, son las gestaciones de efecto único. Ah, no, perdón, este es entre gemelos y trillizos. Gemelos y trillizos. Entonces, de la levanta. Bueno, haga así. Hágale así. O no tienen barreras. Ah, pero no, Se haga las líneas. Esta línea que le estoy poniendo ahí corresponde a los trillizos. Entonces, miren, el presentil 50, el peso en la red del trillizo, que es el que estoy señalando en este caso, en este más, igual que aparece el 50. Ese es el percentil 50 de los trillizos y coincide con el percentil, aproximadamente con el percentil 15, percentil 20 de los gemelos. Entonces, si ustedes ven, este percentil que aquí, del 10 al 90 corresponde a los gemelos. Entonces, ¿dónde está el percentil 50? Aquí, aproximadamente ¿cuánto? 2500. 2500 gramos. Y ese sería el percentil 90 del embarazo de los trillizos. El percentil 50 del embarazo de los trillizos corresponde con los 1100 aproximadamente por ahí. Pues yo les paso la receta, les paso la información de la forma. Se ve mejor. El tablero tampoco es. No, Entonces, pero sí mira se ve que el mejor. percentil 10 de los embarazos gemelares prácticamente coincide con el percentil 50 de los embarazos de trillizos. Hasta ahí dudas.
¿De qué depende el incremento de peso en la gestación? ¿De qué hemos dicho para la gestación del percento 1? ¿De qué depende qué? Y la ganancia de peso en la gestación. La ganancia De los ingresos económicos. Bueno, Bueno, pero más que se O sea, es precio por nutrición. es que ellos son unos de poner Iba a decir de las calorías que Largamente consume, esperada, la fecha. De la nación. del estado nutricional, No, del estado nutricional actual, del estado nutricional actual, no. tampoco. Yo estoy emocionado. Primero del peso fresco. Pues, emocionado. Eso es lo más importante. Pues. ¿De qué? Y ahí en adelante la cantidad ¿De la qué, profe? Pero cuando estaba en la Del mesa, estado nutricional. también vamos Ah, a tener bueno. en cuenta el peso tradicional Claro. para definir esas metas de ganancia de peso en la gestante de gestación muerta. No hay recomendaciones específicas para el embarazo similar. Pero entonces depende del fin de que produce. Ahorita vamos a ver algunas proteínas que sí se establecen no de forma tan precisa como lo hacíamos con el efecto único, pero hay algunos datos que han escuchado las cosas. Algunos autores dicen, no, el incremento de peso como incrementa de peso en el embarazo. Eso pues, digamos que es una visión. Recomendación, no comer por dos. Las calorías se incrementan aproximadamente 300 calorías después de la segunda mitad del embarazo. Ahorita les vamos a mostrar diferentes formas de hacer, pero ustedes me dicen cuál les gusta y me contamos cuál sería el trabajo. Todas deberían ir a nutrición. Ustedes saben que el tiempo lo que se regula 32-80, todas las gestantes deberían pasar por nutrición. Eso es el ideal, lo que esperamos que pase algún día, pero por el momento eso no se da. Mucho más estas gestantes y mucho más cuando tienen un sobrepeso, una obesidad. Sí, lo que pasa es que ese formato de la conciencia es verdad. Lo que les digo, en Colombia todas las gestantes deberían ser vistas por nutrición. No importa. Pero que vaya. Entonces, Por es importante la que deciden una que haga caso, esa vale la pena. Pero todos también hay madres muy juiciosas que hacen mucho caso, que dejan ya. No le ponen así a como por eso. profe, Se considera que un aumento de todo peso sería lo que decía de IMC30, ¿qué era? No. Pues acá hace referencia. Si tienes 30 a se 30, deben derivar a la nutrición, porque todas deberían ir. pero todas deben. Ah, Entonces, en una gestación primaria, el aumento de peso debe estar entre 16 y 20 kilos. Recuerden que los valores, cuando son así de forma global, pues, digamos, son muy amplios. No todas las mujeres tienen que subir ese peso. Entonces, no hay una mujer de 1,50, un embarazo similar. Una mujer de 1,80 con un embarazo similar. Puede que sea muy distinto, y aquí tenemos un dato que las recogen todas, entonces no es digamos, el mejor dato. Es una mujer obesa necesita 3.000 calorías. Imagínense otra vez la mujer de 1,50. Así tenga obesidad, le doy 3.000 calorías y me la acabo de ver. Prioridades. lo acabo de decir. Y la mujer que tiene bajo peso que requiere 4.000. Imagínense la de 80 con bajo peso, seguramente no. Entonces, esos datos pues a nivel así tan macro,
hay que mirarlos con mucho cuidado. Yo lo tengo aquí porque eso tiene en cuenta las referencias, como les digo, que es muy precaria frente al envase. Este otro dato, pues digamos que tiene un poquito más de sustentación. Es la recomendación de la OMS para el aumento de peso cuando se trata de efecto único y cuando se trata de embarazos generales. El defecto único ya lo habíamos visto, aunque cuando nosotros los valores cambian un poquito, pero sí, parecía que habíamos visto. Nosotros decíamos 12 a 18, eso está igual. Este, para nosotros lo habíamos visto y lo adecuado era 10 a 14, efecto único. Entonces, cuando empieza con peso insuficiente, decíamos el peso que debería ganar entre 12 y 18, en peso que empieza con peso adecuado, con un MSA adecuado, debería ganar entre 10 y 14, la que empieza con sobrepeso debería ganar entre 7 y 10, y la que empieza con obesidad debería ganar entre 5 y 7. Eso es lo que nosotros habíamos dicho. Aquí esto varía un poquito, pero es parecido. Y habíamos puesto los mismos puntos de corte menos este, pero habíamos puesto en 20. ¿De acuerdo? Para definir el peso pregestacional, para clasificar la gestante, si empieza con bajo peso, adecuado, sobrepeso u obesidad. ¿Listo? Entonces aquí esto se parece un poquito. ¿Qué es lo nuevo de este cuadro? Esta recomendación de balances generales. ¿Cuánto es la ganancia de peso de acuerdo a cómo empieza la gestación? Entonces, si empieza con un peso adecuado, ganará entre 16 y 24 kilos. Si empiezan con un sobrepeso, ganarán entre 14 y 22. Si empiezan con obesidad, ganarán entre 11 y 19 kilos. Que también es una cuantía impresionante ese rango tan grande. No hay recomendaciones cuando la paciente empieza con Bajo peso. Es que son más o menos peso normal. Ellos no entran pues como a recomendar, porque se le va a ganar mucho más de esto. Y si se hace como, Sí. Ay, no se puede hacer pues, como lo del, Ya nos va a mostrar otra alternativa. como cuando era gestante después de un solo bebé. Puede ser, ¿no? Hasta ahí dudas. Hasta ahí no dudas. Entonces aquí aparece, de acuerdo a ese mismo IMS prestacional, pues incluso los puntos de corte están un poquito distintos en esta referencia bibliográfica, están un poquito, por ejemplo, este es de 25 a 30, acá aparece de 26 a 29, este es mayor a 30, acá aparece mayor de 29, este sería de 20 a 25, acá aparece de 19,8 a 26, y bajo, pues por debajo de 20, aquí aparece por debajo de 19. Ganancia después al final de la gestación, pues entre 22 y 27 para que empieza con bajo peso. Según esa Esa fuente, pues. Esta creo que sería la paciente que tuviera con peso adecuado. Esa es la que hemos trabajado más. Si es defecto único, habíamos dicho 10 a 14. Este autor dice que no.
Allá, aquí son, en todos los trimestres de la administración, perdón, en todas las semanas después del primer trimestre son de 2:30 a 3, perdón, de 3:30 a 4:30. 3:30 a 4:30. O sea que aquí sí se espera mayor ganancia hasta la semana 28. Y está muy parecida al límite superior que se da en 430. Ya vemos todo. Vamos a ver qué más. Tomar el árbol. Según esta referencia, el bajo peso, la mujer empieza con bajo peso, no hay recomendaciones de ganancia de peso durante la gestación gemelar. Si empieza con peso adecuado, con IMC adecuado, se establece entre 5.5 y 4.9, lo mismo que en un adulto no gestante, igual. Se establece que la ganancia sea de 20.9 kilos. Más o menos. Sí, a mí me parece más adecuado el otro. De 20 a 25 me parece también más adecuado. Porque empezar en 18, en 19. Para un solo prepara para uno. Lo que esperamos entonces también es que otro autor refiere entre 16 y 24 y las ganancias por semana serían entre 460 y 680 gramos por semana. Si empieza con sobrepeso, que el sobrepeso sí coincide con el que nosotros habíamos visto, lo que esperamos es unas ganancias de 18.5 kilos y puede tener un rango entre 14.1 y 22.7 y la ganancia semanal es 80 y 600 gramos por semana. Las mujeres obesas 15.7 kilos. Con un rango que puede ir entre 11.4 y 19 y con unas ganancias semanales entre 300 y 510 gramos. Todos esos rangos hablan De las tablas que hemos visto, ¿cuál es como la más recomendada? Me parece que todas son muy altas. Todas son muy altas. Pues yo diría que el límite inferior de este rango podría ser adecuado. El límite inferior de este rango es claro. Es que el límite inferior. Es el doble y un poquito más. Pero el límite inferior sí sigue siendo bien. Sigue siendo Yo trabajaría de pronto con Entonces, estos, no. pero poniendo el límite inferior. Con una meta. Yo le aumentaría la mitad. Para todo el año que ganan, le pongo 3. Profe, pero entonces, ya después de eso, pues, no le dejamos. Pero ¿cuál vamos a usar entonces para? ¿Cuál vamos a usar para? Porque es que primero es todo eso, ¿no? Con el límite inferior. El límite inferior de ese rango. O sea, 16.8, 14. Vamos a la Eso digo yo, pues, digo yo. Pero, ¿y a dónde va? Pensamiento libre, pero Profe, y en la ganancia de peso también, pues. No, es igual sigue siendo mucho. sí, no, son muy altos. Pero miren que no hay, digamos, de las tres referencias de los 340 que no sé. Entonces, de la OMS, Pues de pronto los niños no están bien nutridos. por ejemplo, este tiene, incluso este podría ser mucho más adecuado. Eso le iba a decir. Está mejor. Está mejor, sí. Pero se parece mucho al último. 11, 19.
Rangos 10 pesos. Pero tú no era 14. Es casi igual a eso. Sí, es El verdad. último era 11, 14. 19, 11, 4, 19, 1. 14, 22 creo que está allá. Está la 15, 14, 22. 16, 24 está aquí. Y aquí. 16, Sí. 24. Pero, por ejemplo, como a esta hora, como tomar un tinto, ¿no? Que si puede tomar tinto, no va a ser 3 tazas al día. Pero La nosotros cafeína pasa por el Dale las cuerdas. Ah, pero sí pueden tomar tinto, profe, fuera de charla. Sí, mamá de Y no dice, pues, que por lo del aborto y todo eso, era, pues, como... No, sí se puede tomar un poco. Sí. mamá de 3 tazas. La café produce alteraciones en la presión. Pero no más de 3 tazas cada taza, Sí, hay pero un no vaso de 5 agua. gramos, porque si se toma una taza con 15 gramos, pues ya. Que antes todo lo contrario. Eso no es de la presión. Pues no creo que interfiera solamente es en el sistema. No, profe, pero sí hay restricciones para los pacientes cardiovasculares Ah, no. consumir. La La clandestina Estamos en esta. dos cafecitos al día, máximo 3, como dice Mariana, no, pues el express. La medida son 5 gramos. Express, ¿no? La medida de café de grano que está en la taza es de 5 gramos. Cuando usted le quiere hacer 1 con 10, pues ya. Pero venga, ¿cómo así? El café de grano 5 gramos. El café de grano molido. Usted va a hacer una taza. La porción, usted mira todas. Por eso le digo, profe, por eso los dos. Por eso los veo. 5 gramos. 5 gramos, de hecho, cuando uno compra las cafeteras, aquí en Colombia ya vienen con la medida, o sea, lo quitan, lo quitan. Pero una cosita que yo hago le cae como bien. Por eso yo no la tomo así, uno no se lo toma. Viene a la medida de cada 20 gramos, una cucharada. Eso depende de la. Pues depende más. Depende de cuánto pague el cliente, vamos a echarle más. No es que eso queda una fruta pintada. Pues un café bueno, un café de origen, porque si es una pastilla, como la pastilla de yogur, pues no tenemos poquita cafeína. Pero es verdad, pero No, café de origen. por eso es café de origen, sí, un poquito sí le De tengo origen de cafeína. la. Pero si es pura pastilla, los está más tostados, ya no tienen café. Yo creo que llegamos aquí. Que vamos a tomarlo por ti. Que porque aquí. Eso, entonces, quiero lo bueno, 15 con Bogotá. Yo voy a dejar ahí abierto para mandarles más libros. Bueno, vamos rápido después. Ahorita vuelven niñas, vayan, coman cositas. Tienen 15 minutos para estirarse. Para dormir. Ay, yo voy a dejar eso ahí, no voy a salir. Raquel está toda la risa. Para no mandarles más libros. Pues lo voy a dejar ahí. Catalina triste, ¿por qué? Tengo sueño. Uy, yo también. No, marica, Tienes qué cuenta. cosa más enredada. Tengo Yo no sueño. entendí nada. Uno viendo la clase en la camazo de dar Pero vea, pidiendo patito y no levantas. fea, Pati. Bueno, ahora vuelvo. Listo, gracias, Santi.